Además de las variedades geográficas, en el Perú existen diferentes variedades sociales de castellano. En nuestro país encontramos diversos grupos de personas que hablan de maneras distintas. Por ejemplo, los niños no hablan como los adultos. Las mujeres hablan diferente que los hombres. Los miembros de diversos grupos culturales hablan de manera distinta. No sabes, pero así alucinante. Desde que entrabas había un tabladillo rojo ya, y en el centro tenía la flor de lis. Aunque sea una ñiquita, ¿no? La madre le sacó la mierda además. ¿Cómo? ¿Qué le hizo? ¡Más, bailón! Bailó, se puso así, no sé qué bailar. Por variedad social no nos referimos únicamente a la variación en el lenguaje por clase social. Hay que entender este concepto de variedad social de manera más amplia, ya que la variación en el lenguaje se explica también por diferenciaciones de género, de grupo étnico o diferenciaciones generacionales. Inclusive podemos llegar a decir que un grupo de jóvenes habla una variedad social específica. No, nunca, alucina que nunca se olvidaba. No, sí. Yo iba a jugar pichanga 1000 veces con él y nunca se olvidaba. ¿Nunca se olvidaba la pelota? Nunca, ni una vez. Y nunca nadie le ha dicho que lleve bola, man. Estas múltiples dimensiones sociales que influyen en la variación en el lenguaje no lo hacen de manera separada, es decir, el género por un lado o la generación por otro lado, sino que interactúan en el uso lingüístico en contextos específicos. Otras variedades de castellano que encontramos son las variedades adquisicionales. Hay muchas personas que han aprendido el castellano como su segunda lengua y lo hablan de una manera particular a causa de su lengua materna y de su propia creatividad. Por ejemplo, los extranjeros que viven en el Perú tienen diferentes acentos. Llegué a Perú hace casi 2 años. Aprendí idioma acá, sin estudiar. Tuve que aprender en la calle. Vengo de Francia, del sur de Francia. Y pues vivo acá en Perú desde un mes, pero ya me vine acá 3 veces. Al castellano sí, es difícil para mí. No es mi lengua, mi idioma natal. Todavía no puedo hablar como esto, completamente, sí. Pero me gusta el castellano y Perú. Cuando nosotros adquirimos una segunda lengua, después de haber adquirido nuestra lengua materna, estamos mostrando la flexibilidad que tiene nuestra mente para adquirir conjuntos nuevos de sonidos, pronunciaciones nuevas, un repertorio muy grande de vocabulario nuevo y nuevas reglas de combinación. No reproducimos simplemente lo que escuchamos, sino que incorporamos elementos de nuestra lengua materna, elementos de la lengua a la que estamos expuestos e incluso creamos elementos nuevos. Un ejemplo notable de variedad adquisicional que hablamos en el Perú es la variedad de castellano de los inmigrantes chinos. En castellano me llamo Pedro. Nombre chino, Chen Jian. Yo tengo en Perú 5 años. ¿Y dónde ha aprendido español usted? ¿Cómo lo habla? Cuando yo llego en Perú ya recién aprendido. Como el verbo haber en chino es el mismo que el verbo tener. Y el verbo haber nosotros lo usamos a veces para formas del pasado, no formas compuestas, como decir he comido, he venido, he ido, había ido, había venido. En chino también se usa el verbo haber, pero ese verbo haber también significa tener en chino. Entonces cuando uno no sabe chino a veces es muy difícil entender algunas cosas, como cuando dice, oye Joseph, tú mucho tiempo no tiene bienes. Entonces mucho tiempo no tiene bienes, ese tienes es el verbo tener que saber, o sea lo que quiere decir es no has venido desde hace mucho tiempo, dice mucho tiempo no tiene bienes. También encontramos variedades adquisicionales de castellano en la selva del Perú. Y la primera vez, ya pues poco a poco se acostumbrado. Educarlos a los alumnos, ¿no? Para que puedan enseñar allá en la educación, en el campo.
Yo mismo he educado solo, no me han educado mis padres. Yo conozco todo indígenamente, a ras hasta las alturas, conocimiento indígena. No hay una sola forma de hablar castellano en la Amazonía, hay diferentes formas. En este sentido hay distintos castellanos amazónicos. Estos distintos castellanos amazónicos tienen que ver con las distintas lenguas que se hablan en la Amazonía, aproximadamente 38 o 40. Y las diferencias en los castellanos amazónicos tienen que ver con la estructura de la lengua en términos sintácticos, morfológicos, fonológicos. Pongo un ejemplo bien sencillo. Cuando un machillenga debe decir la frase castellana o la oración castellana, duele mi dedo, lo que él va a decir es erere mirero. ¿Por qué dice esto? Simplemente porque no tiene una D en el sistema fonológico del machillenga. En la zona andina encontramos una importante variedad adquisicional de castellano. Se trata de la variedad de los que hablamos quechua o aymara y que hemos aprendido el castellano como nuestra segunda lengua. Esta variedad está formada por un enorme grupo de personas bilingües que hablamos el castellano de manera creativa, dotándolo de rasgos lingüísticos particulares. Marisol, así le llamamos siempre. Marisol, Juancha. Siempre me radico en mi comunidad Jorimaca. Estoy en estos momentos preparando mi tesis para optar el grado de licenciada en antropología. Dice, había una vez 4 hermanos ayer, habían venido a fundar al imperio del Cusco. Licor así, en tacita había de ese tamaño. Tenía su cordoncito, pues. Amarradito, 2 tacitas de ese tamaño era. Ahí, en esa expresión, efectivamente se pueden encontrar todas estas características que hemos mencionado. Es decir, por ejemplo, pues fenómenos fonéticos, ¿no? La pronunciación de la R, que es típicamente andina. El orden sintáctico está muy claro, el verbo se está poniendo al final, ¿no es cierto? Y también el uso exagerado del diminutivo, ¿no?